Ahí está. Muy buenos días. Buenos días, apreciables colegas. Me da mucho gusto saludarles en esta sesión número 25 del Giro Solidario Voces contra el Genocidio en Gaza. Como cada sesión, nos encontramos con la doctora Margana Millán y en esta ocasión les vamos a presentar la exposición de la maestra Valeria Rodríguez Quesada. Ella, antes de darle la palabra, quisiera decirles que es abogada, internacionalista y consultora que se especializa en derechos humanos, estudios de género, justicia transicional y gobernanza ambiental. Ella estudió sus licenciaturas en Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad de Costa Rica y bueno, desde esa época ejerció como representante en varios consejos universitarios impulsando proyectos de equidad como mujeres en la bibliografía. También cuenta con una maestría en estudios de género, enfocado en estudios de Medio Oriente y el mundo islámico por la Universidad de Exeter en Reino Unido, donde ella en estos momentos se desempeña profesionalmente. Entre su experiencia profesional, además de la consultoría ambiental, también está el análisis internacional, participando frecuentemente como investigadora y conferencista en foros académicos. Analiza temas complejos como la agenda de mujeres, paz y seguridad, conflictos geopolíticos en el Medio Oriente y las implicaciones de los tratados internacionales en Costa Rica. Valeria, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tienes la palabra y muy gustosos de tenerte en nuestro seminario, que ya es el número 25. Adelante, por favor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Moisés, por la introducción. Gracias también a toda la audiencia por conectarse y gracias de veras por mantener este tema activo aún en medio de la censura y aún en medio del ruido, porque creo que estamos en un contexto en donde hay muchas noticias y eso de alguna manera nos hace desviar la mirada hacia otras cosas. Entonces, gracias por mantener el tema vigente. Yo quisiera enfocar mi exposición, bueno, el tema que se me asignó es el sur global contra el genocidio en Gaza y quisiera enfocarlo primero en el contexto en el que están sucediendo o sucedieron la mayoría de movilizaciones del sur global, porque creo que eso es fundamental para entender cuál ha sido la reacción, cuáles han sido las posibilidades y la agencia de las organizaciones, de la sociedad civil y también de los gobiernos. Y luego de eso quisiera mostrar algunos ejemplos. Probablemente ustedes ya les conocen los ejemplos porque fueron muy visibles en las noticias, pero creo que es igual importante analizarlos, visibilizarlos y entender el contexto en el que surgen. Entonces, antes de empezar, yo quisiera aclarar mi posicionalidad porque me parece importante para efectos de estos temas. Y esto porque obviamente no solo importa la forma en cómo se produce conocimiento y cómo se delimitan los sujetos de estudio, sino también las relaciones de poder en donde el conocimiento surge. Y en ese sentido, bueno, yo soy una mujer latinoamericana, soy de Costa Rica, me estudié en Costa Rica mis estudios de bachillerato, pero en una parte de la intensificación del genocidio, porque yo no considero que el genocidio inicie en 2023, sino se intensifica en 2023. Durante un año estuve estudiando desde el norte global, o sea, estuve estudiando en la Universidad de Exeter, que implica otras lógicas de producción de conocimiento, implica otra vinculación sobre el tema y también otras medidas de represión. Entonces, aunque mi crítica y mi análisis intenta ser decolonial y también desde la forma en cómo me eduqué en Latinoamérica, esto de alguna manera podría traspasar la perspectiva en la que estoy analizando o mi testimonio, digamos, de cómo funciona la respuesta al genocidio en Palestina en este contexto. Entonces, quisiera aclararlo también antes y también, obviamente, cualquier crítica bien recibida, porque la idea no es extrapolar regiones, o sea, no es extrapolar cosas que suceden en un lugar para decir que también están sucediendo en el otro. Entonces, lo primero que quisiera empezar diciendo es que el genocidio en Palestina es precedido por una serie de condiciones habilitantes. No surge en el vacío y eso lo sabemos no solo en el contexto de Israel y de la narrativa sionista en la que se encarna y gracias a la cual se permite perpetuar un genocidio en contra de una población, sino también hablo de una reducción del espacio cívico en la mayoría de los estados en que nos encontramos. Y esto no es una tendencia solo del norte global, esto especialmente está pasando en Latinoamérica. Entonces, esta reducción del espacio cívico implica que desde octubre de 2023, pero incluso desde antes, se observa un proceso de criminalización de activistas y que criminalización desde diversas estrategias, como por ejemplo las demandas contra la participación pública, que son demandas que se les conoce como SLAP o como bofetada, que buscan silenciar sencillamente cualquier oposición o cualquier libertad de expresión, intimidar
son demandas que no buscan, por ejemplo, normalmente las realizan empresas o compañías y no buscan ganar, sino buscan simplemente silenciar e intimidar. Es decir, el proceso es un instrumento para callar a la persona que se opone a ciertas medidas. Y esto es una tendencia en la región latinoamericana sumamente alarmante porque además no contamos con ningún instrumento de derecho internacional que nos permita prevenirlas. Algunos estados están emitiendo algunas legislaciones, Colombia es un caso de éxito, pero esto sigue siendo una tendencia regional frente a la cual no tenemos una estrategia. Prohibiciones de manifestaciones en universidades, también en espacios públicos, censura académica, qué se dice, qué no se dice desde los espacios de construcción del conocimiento. En Alemania, y de nuevo, voy a hacer algunas menciones a Europa, pero esto no implica que esta es la delimitación de la investigación. En Alemania, por ejemplo, la cancelación de una conferencia de Judith Butler, quien ha sido bien activa en este tema de Palestina, Em, y también cancelaciones de eventos de Francesca Albanese, la relatora para los territorios ocupados en Palestina, entre otras formas de censura académica que delimitan qué se está diciendo y qué no se está diciendo y que eso obviamente tiene un eco en los espacios académicos y en la forma en cómo se entiende o no se entiende el genocidio. Persecución judicial, como ya lo mencionaba, actividades de vigilancia policial, y esto es preocupante en la región de América Latina, en donde hay una cooperación militar importante con Israel, cooperación que no solo llega al nivel militar, sino también al nivel de la vigilancia, de la inteligencia. Les cuento, por ejemplo, que en Costa Rica, el presidente de Costa Rica recién anunció que se va a utilizar software israelí para perseguir a personas que están cometiendo delitos tributarios, o sea, delitos contra la hacienda pública. Este software israelí ya se ha investigado, hay contadas, o sea, hay innumerables, perdón, investigaciones que demuestran que se ha utilizado para perseguir opositores en América Latina. Entonces es sumamente preocupante que se extrapole a otros ámbitos que no necesariamente deberían estar considerando este tipo de medidas, que obviamente afectan a activistas y a personas defensoras de derechos humanos. Restricciones a medios de comunicación, y acá esto es muy importante porque esto sobre todo ha pasado en el norte global, pero con un efecto en el sur global. Y ahorita tal vez valdría hacer una aclaración de que el sur global no es homogéneo, no es una sola cosa, pero bueno, aquí estamos hablando de tendencias, o es lo que quisiera mencionar. Estas restricciones a medios de comunicación como la BBC, como los medios de comunicación o las agencias de comunicación más importantes o de mayor renombre, son importantes porque tienen un efecto sobre medios de comunicación locales que normalmente lo que hacen es reproducir lo que estas agencias de noticias envían. Entonces, no es poca cosa que hayan líneas editoriales en CNN o en la BBC que al final van a delimitar la forma en que medios de comunicación locales o nacionales dan cobertura a estos eventos. Y también es preocupante incluso el uso de líneas editoriales que atentan contra los principios éticos del periodismo y que definitivamente buscan enmarcar esto como un asunto simplemente humanitario, más que como un genocidio, más que como un proceso histórico sostenido en contra de la población palestina. Represión de organizaciones civiles, y esto también, de nuevo, es preocupante en el contexto porque surge de varias formas. Por ejemplo, en El Salvador existe legislación que habilita al Estado a desinscribir organizaciones que tengan cierto porcentaje de donaciones extranjeras. Y esto a veces también está enmarcado en leyes contra el terrorismo o para proteger la seguridad nacional, pero bueno, las organizaciones no gubernamentales se nutren especialmente, ya no tanto en este periodo, pero históricamente, de fondos de cooperación internacional. Entonces, esto es definitivamente una afrenta contra este tipo de organizaciones. Igualmente, en Estados Unidos se promovió una legislación que decía que aquellas organizaciones que hacen incidencia política en temas que afectan la seguridad del Estado o que promuevan el terrorismo, y de nuevo el uso del término terrorismo ha sido utilizado en este contexto para restringir organizaciones, les permite también desinscribir ese tipo de organizaciones. Entonces, distintos tipos de medidas que terminan por afectar ese espacio cívico y la forma en cómo las organizaciones de sociedad civil pueden actuar o no en este contexto. El mal uso de las medidas antiterroristas, y esto también ha sido alertado por relatores y relatoras de Naciones Unidas, medidas que bajo este enfoque lo que terminan por hacer es limitar la libertad de expresión, encerrar o securitizar o judicializar personas opositoras bajo esta justificación. También hay una tendencia que es muy preocupante, que es una tendencia de evitación de noticias y que tiene que ver con lo que venía diciendo de tanta cantidad de noticias que termina por hacer que las personas decidan ignorar.
deciden ignorar lo que está pasando, deciden ignorar o omitir contenidos. Entonces, los medios de comunicación pierden relevancia y en su lugar este vacío es cooptado por em, noticias de WhatsApp, fake news, desinformación, todo tipo de contenidos que no necesariamente es contenido verificado. Y también otra de las tendencias es la desinformación, que al contrario de la digamos, en inglés existen dos términos, disinformation y misinformation. Misinformation es cuando simplemente hay algún error porque tal vez el periodista no pudo constatar alguna información. La desinformación, al contrario, es algo voluntario, es algo en donde la persona periodista o la persona que difunde está a propósito induciendo error a la persona que lo recibe. Y esto, este contexto de reducción del espacio cívico se traduce en una menor capacidad de organización, una menor capacidad de articulación y un chilling effect, que es un efecto de silenciamiento sobre el que también hay jurisprudencia sobrada, incluso hay jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre libertad de expresión y cómo ciertas medidas, como incluso estas SLAP o estas bofetadas, que son estas medidas judiciales, terminan por tener un efecto de silenciamiento en ciertos contextos. Y aquí menciono dos personas autoras que dicen que además, y esto hay que enmarcarlo, ¿verdad?, en una crisis del orden liberal internacional. Un orden liberal que es un orden que supuestamente se habría basado en normas, en valores compartidos, en la primacía del derecho internacional, de los derechos humanos. Y lo que dicen estas personas autoras es que la erosión sistemática del orden internacional liberal basado en normas que el norte global afirma defender junto con la instrumentalización del poder blando o el soft power o esa posibilidad discursiva y narrativa de incidir, incluyendo la ayuda humanitaria, la financiación para el desarrollo y las instituciones jurídicas para gestionar y disciplinar y controlar al sur global. Estamos en ese contexto de erosión sistemática. Ese contexto de erosión sistemática lo puse con la fotografía de Donald Trump porque para mí es como la cúspide de la caída de ese orden liberal internacional y de porque Estados Unidos era el principal defensor, porque era a quien más le servía ese orden liberal internacional, un orden que creó después de la Segunda Guerra Mundial, pero que ya abiertamente los políticos deciden ignorarlo y atacar incluso a este orden internacional, desfinanciar las instituciones internacionales, abiertamente mencionar que no interesan los derechos humanos y ese contexto también permite que otro tipo de discursos puedan entrar y sustituirlos. Em, yo considero que estas potencias además se deshacen de ese orden liberal internacional porque les deja de servir en cierto sentido. No es que el orden liberal internacional fuera exactamente la mejor el mejor resultado que hubiéramos podido tener durante los últimos 80 años. También le era útil a ciertos intereses, pero le dejó de ser útil a partir de esta década muy claramente y en ese sentido lo que tenemos es una sustitución de ese orden basado en reglas a, de nuevo, un orden basado en como la ley del más fuerte o la ley de la selva. Y también quisiera mencionar otras tendencias en temas de libertad de expresión. Esto estoy basándome, y tengo que aclararlo, en el Índice Mundial de la Libertad de Prensa, que es un índice de Reporteros Sin Fronteras, en el de este año, no necesariamente en los años del genocidio, pero es como la consolidación de esta tendencia que viene marcándose durante los últimos años. Por primera vez en la historia, desde que se saca a la luz este índice, más de la mitad de los países del mundo se encuentran en una situación difícil o muy grave en temas de libertad de expresión, un 52,2%, mientras que en el 2002 estos representaban solo un 13,7%. Los datos son alarmantes. En 2002, además, el 20% de la población mundial vivía en un país en donde la situación de la prensa se percibía como buena. 25 años después, solo un 1%, menos del 1% de la población se beneficia de esa situación. Entonces, el genocidio en Gaza sucede en un contexto donde la libertad de expresión está restringida, donde la censura es la norma, y esto definitivamente interfiere sobre la forma en que grupos de sociedad civil pueden organizarse o no. ¿Qué restricciones a la libertad de expresión nos encontramos? Periodistas desplazados de coberturas, cancelación de contratos. Esto, por ejemplo, se puede ver en el diario Haaretz, un diario israelí que no necesariamente es el más alineado al gobierno, sino que tiene también sus posturas críticas. El gobierno israelí decide dejar de financiar publicidad
dentro del diario y eso evidentemente en un contexto de financiación de las organizaciones afecta profundamente la forma en cómo se ejerce el periodismo y además la forma de ejercer un periodismo que podría ser independiente o que necesita ser independiente. Entonces el gobierno israelí cancela estos contratos. Censura editorial además, control del lenguaje utilizado para describir Gaza, siempre que se menciona el lado palestino se busca equilibrar con el lado israelí, esto desconociendo que hay un contexto de colonización, un contexto una jerarquía de poder en la que no se puede equiparar. O sea, una buena práctica editorial no es necesariamente siempre poner a la otra parte, sino analizar el contexto histórico y a partir de entonces ofrecer las perspectivas que respondan a derechos humanos, al derecho internacional, a la justicia. Y que eso no necesariamente implica visibilizar a las dos partes como si se tratara de partes en situaciones iguales. También tenemos un contexto de restricción a la libertad de expresión en redes sociales. Se han reportado que Facebook e Instagram ha eliminado contenido palestino, ha reducido el alcance de las publicaciones en apoyo a Palestina, ha bloqueado publicaciones y además hay una disminución del tráfico hacia medios palestinos. Eso igualmente se reproduce en la región del Medio Oriente y África del Norte. Y este reporte de libertad, de índice de la libertad de expresión, menciona que la región de Medio Oriente y África del Norte es la región del mundo en donde la situación de la libertad de prensa es peor, con 18 de 19 países en una situación muy grave o difícil. El único país que no se encuentra en esa situación es Qatar. Además, ya sabemos que Gaza es el lugar más peligroso para ser un periodista en este planeta. Más de 220 periodistas fueron asesinados en Gaza entre 2023 y 2026 y al menos 70 habrían sido relacionados directamente con su profesión, con amenazas previas, con intimidaciones que obligaban a estos periodistas a dejar de publicar con la consecuencia de que el mayor acto de silenciamiento, como es el asesinato, fue lo que sucedió para muchos de estas personas periodistas. Igualmente, en la región tenemos casos como Arabia Saudí, en donde hubo detenciones por usar cufillas, sanciones por rezar por Gaza, por ejemplo, en Meca y en Medina se reportaban, o por rezar con ropas que reflejaran los colores de la bandera palestina. En Egipto también nos encontramos con arrestos masivos, con un régimen dictatorial de Al-Sisi, que además colaboró activamente con Israel durante toda la intensificación de genocidio. Y, por ejemplo, que es un régimen que paró una de las principales movilizaciones globales, que fue la marcha global hacia Gaza, viniendo desde Túnez, con más de 200 personas detenidas en ese contexto. En Marruecos también había una represión policial de las manifestaciones, hubo confiscación de banderas palestinas, entre otras medidas. Esto no se quedó obviamente solo en el espacio público, sino que también tuvo efectos en las universidades, con en el norte global revocación de visas a estudiantes, que se encontraban en el cumplimiento de sus periodos, que se encontraban estudiando, también la expulsión de la universidad, la retención de sus títulos, una hipersecuritización de los campus y una represión igualmente de la protesta dentro de estos campus, el control del discurso y también el alineamiento con donantes. Y eso ahorita lo vamos a ver en como en niveles académicos en donde la represión se da y las actividades. Limitaciones a la crítica antisionista. Esto igualmente hay que decir como estas tendencias en materia de libertad de expresión, además se profundizan cuando existe una narrativa orientalista y una narrativa antiterrorista que obviamente es instrumentalizada. Entonces esto permite que ciertas definiciones puedan también instrumentalizarse a favor de la causa israelí. Entonces, por ejemplo, esta definición de esta institución, se me olvidó el nombre en español. Bueno, esta institución que es para la memoria del holocausto. Bueno, en fin, ahorita la Asociación Internacional para la Memoria del Holocausto tiene una definición que es que permite equiparar el antisemitismo con la crítica hacia el Estado de Israel. Y esta definición es clave porque ha sido utilizada en muchos contextos, incluso por parte de gobiernos locales, este es el caso de Brasil, por ejemplo, para restringir cualquier oposición al Estado de Israel y para criminalizar incluso cualquier oposición. Incluso países como Reino Unido y Alemania han utilizado, ya tienen oficializada esta definición como
una definición que permite hacer frente a la discriminación en contra de las personas que apoyen al Estado de Israel. Y lo que pasa es que otras definiciones, como por ejemplo la islamofobia, no se encuentran claras tampoco en la legislación. Entonces, críticas que personas reciben o formas de discriminación que personas perciben también por su profesión musulmana no son igualmente protegidas, al igual que, al igual que se protege a las personas que abogan por la defensa del Estado de Israel en estos contextos. Esto significa que la crítica política hacia Israel se ha empezado a categorizar como un discurso extremista, un discurso discriminatorio o un discurso de odio con sus consecuentes sanciones. Por lo cual, estos son mecanismos que limitan el apoyo a Palestina. Además, en la región hay otra consideración que hay que tener en cuenta, que es algo que le llaman la diplomacia armamentística de Israel, que implica que Israel ha sido muy estratégico en construir una diplomacia que garantiza codependencia con varios estados de América Latina y con algunos de los principales stakeholders o los principales actores a lo interno de estos estados, que hacen que su lobby se vuelva fundamental antes de tomar cualquier decisión que sea favorable a Palestina. Y a esto se le conoce como la diplomacia de las armas. Entonces, Israel ha garantizado durante las últimas décadas una serie de ventas de armamentos, drones, inteligencia artificial, perdón, inteligencia militar, bueno, artificial también, software de espionaje, tecnología de vigilancia, lo que permite fortalecer esas relaciones con los gobiernos aliados, aumentar esa dependencia militar y convertir la seguridad en un instrumento de influencia política. Y además, eso sucede en un contexto regional en donde los homicidios se encuentran en repunte, en donde además las estrategias de securitización y sobre todo el gobierno de Donald Trump para perseguir al narcotráfico también vienen en aumento. Entonces, en un contexto en donde la seguridad nacional se encuentra en el discurso y donde las personas además se encuentran dispuestos a ceder sus libertades para que estos estados garanticen, digamos, esas medidas de seguridad, Israel se beneficia directamente proveyendo y garantizando esa dependencia militar. Y esto le ha permitido también volcarse durante los últimos años y sobre todo a partir de las declaraciones que ahora voy a mencionar en el 2024. Entonces, esa situación de dependencia ha provocado que, aunque varios gobiernos latinoamericanos, incluso los más vocales o los más progresistas en estos temas, condenaron activamente la ofensiva israelí, apoyaron el caso ante la Corte Internacional de Justicia, el caso de Sudáfrica, que ahorita igual menciono, reconocieron el Estado palestino, quienes no lo hacían, y exigieron un alto al fuego, no pudieran tomar medidas de carácter vinculante o medidas de carácter económico consecuentes con sus obligaciones internacionales para restringir las relaciones militares y comerciales con Israel, incluso los estados más ambiciosos en esta materia. Esta hegemonía estadounidense además continúa condicionando la política exterior latinoamericana, o sea, el hecho de que exista una relación tan importante entre Israel y los Estados Unidos y que nuestras decisiones de política exterior históricamente hayan sido traspasadas por las decisiones de política exterior estadounidense, hacen que exista un alineamiento del cual es muy difícil salirse, sobre todo en situaciones de codependencia. Y acá tenemos varios ejemplos. En primer lugar, se encuentra el caso de Brasil, en donde vemos una condena política importante, sobre todo de Lula, por parte de Lula. Tanto Lula como Petro compararon el genocidio en Gaza con el Holocausto, lo cual tuvo sus repercusiones internacionales y también sus comunicados de prensa y sanciones directas por parte de Israel. Lula calificó esta situación como un genocidio, comparó estas acciones con el Holocausto, como le digo, y por eso fue declarado persona non grata. Sin embargo, debido sobre todo al lobby militar interno, persistieron contratos militares, cooperación tecnológica, una resistencia importante de las Fuerzas Armadas para romper vínculos militares y de compras de tecnología con Israel. Y a partir de entonces, incluso Lula fue al principio incapaz de parar una compra a la empresa Elbit, una empresa también de tecnología israelí, solo hasta que la fuerte presión por parte de la sociedad civil implicó que esa compra finalmente no se realizara en esos momentos. El caso de Chile también es icónico porque
Mira, no, perdón por las imágenes, ahí no las edité. Bueno, el caso de Chile es icónico porque Gabriel Boric adopta una postura crítica, retira al embajador chileno en Tel Aviv, apoya las investigaciones de la Corte Penal Internacional, se suma a Sudáfrica en esta demanda ante la Corte Internacional de Justicia y algo que también tuvo mucho eco fue la suspensión de la participación israelí en la feria más importante de armamento militar que se estaba realizando en Santiago de Chile. Sin embargo, al mismo tiempo que Boric estaba vocal al respecto, su gobierno mantenía ejercicios militares conjuntos, preservaba parte de la cooperación en seguridad, aunque retiró al embajador, no respondió a las presiones de la sociedad civil para declarar persona non grata a este embajador. Y en 2025 finalmente anunció un embargo militar contra Israel y prohibió importar productos provenientes de asentamientos ilegales. Estoy buscando nada más, ok, me falta. Ujú. Bueno, entonces hay un patrón común acá, que es que cuando gobiernos progresistas intentan reducir relaciones con Israel, reciben presiones provenientes de fuerzas armadas, de oposición política, de sectores empresariales y de funcionarios israelíes. Y hay que también considerar que el lobby sionista en la región es uno muy importante. Eso no necesariamente se relaciona con la comunidad diaspórica judía, pero sí que es una comunidad que al menos en el lado sionista se encuentra muy organizada y que aunque incluso es comparable en números a la comunidad palestina, sobre todo en Chile, 500.000 de personas en toda la región, en América Latina, en Chile y Honduras, especialmente, no es equiparable en cantidad y también en influencia. Y otro de los grandes ejemplos de esto es el ejemplo de Colombia, en donde Petro decide en algún momento suspender la cooperación militar, pero debido a que Colombia depende de software israelí en tecnología militar y depende de que este software se encuentre actualizado, software que ya se había comprado, Colombia es incapaz de finalmente romper ese vínculo militar con Israel. Se hablaba de que este contrato se iba a vencer en 2026. ¿Qué pasó en 2026? Una elección en la que probablemente, eh, debido a la nueva entrada del gobierno de Espriella, no va a ser posible garantizar el seguimiento a esta medida que había impulsado Petro. No sé si, ok, perdón, sentí que me quedé pegada. ¿Me escuchan? Sí, ok, Muy gracias. bien, Valeria, muchas gracias. Ahí estamos muy bien. Ok, muchas gracias. Entonces, esto además va más allá de las armas, esta codependencia pasa por tratados de libre comercio. Otro dato importante en la región, Costa Rica en este momento se encuentra negociando un tratado de libre comercio con Israel en un contexto en donde muchos estados, incluso estados de Europa, han sido contundentes en romper relaciones diplomáticas, relaciones comerciales. Costa Rica se encuentra yendo en sentido exactamente contrario. Israel además provee cooperación tecnológica, inteligencia, ciberseguridad y vigilancia digital, lo cual en un contexto de reducción del espacio cívico es especialmente preocupante. Entonces, por otro lado, y ahora sí, empezando con las acciones de solidaridad y sobre todo solidaridad académica, hay que mencionar que existen tres niveles y esto lo tomo de un artículo académico que les puedo compartir. Em, Solidaridad académica que se expresa en un macro nivel, que sobre todo tiene que ver con rectorías, con direcciones de facultad, con direcciones de centros de investigación. Un mesonivel, que es un nivel intermedio, en donde se encuentran académicos y académicas, y sobre todo académicos que asumen posiciones de solidaridad. Y un micronivel, sobre todo conformado por personas estudiantes. Y esto tiene que ver con distintas respuestas en un contexto de precarización en distintos niveles. En el macro nivel, que es donde nos encontramos con una menor situación de precarización, es donde encontramos la mayor represión hacia acciones de solidaridad con Palestina. Entonces, en estos niveles se prohíben ciertos discursos, además se toman medidas para la securitización de los campos y es el nivel menos comprometido a pesar de que es el nivel que cuenta con una menor precariedad o que podría tomar acciones más efectivas. Eso se puede explicar por una serie de situaciones, pero sobre todo consideraría yo que tiene que ver con una menor sensibilización de lo que implican las relaciones con el Estado de Israel en estos contextos. Y además, una agenda neoliberal que responde a donantes, que responde a cooperación internacional, que implica que la garantía de los fondos es mucho más importante que cualquier garantía ética o de derechos humanos en estos contextos. Luego se encuentra un nivel en donde se encuentran académicos y académicas comprometidas. En algunos casos hay niveles de precarización más o menor, mayor o menor que otros.
Pero en este nivel también hay que decir que a pesar de que la precarización en algunos casos es importante, pero en algunos otros no, la solidaridad tiende a ser condicional. Se tiende a priorizar el tema de la situación humanitaria, el tema de las personas civiles, sin hablar del tema de fondo, que es la colonización por asentamiento de Palestina. Entonces es una solidaridad condicionada a una respuesta que se enmarque en ciertos límites aceptables y que además no ponga en riesgo esa precarización. Y por otro lado, tenemos un micronivel conformado sobre todo por personas estudiantes que lo pueden perder todo en este contexto porque no tienen contratos garantizados con las universidades, porque además sus títulos pueden ser removidos, porque además pueden ser sancionados, porque dependen de visas y de becas. Y es en este nivel en donde paradójicamente encontramos la solidaridad más incondicional y más presente y las acciones incluso que ponen más en riesgo sus situaciones en un contexto de censura. Además, por otro lado, hay que mencionar que distintos instrumentos fueron utilizados, por ejemplo, las acciones de solidaridad en el marco de las protestas, las movilizaciones, el caso de las flotillas, que ahorita voy a mencionar, pero el principal instrumento mencionado, y el principal instrumento utilizado, y esto sobre todo desde el nivel institucional, desde los estados, tiene que ver con el uso de la legislación internacional o el lawfare y el uso de el litigio estratégico para poder realizar acciones efectivas en contra del Estado de Israel en un contexto de violación al derecho internacional. Sin embargo, hay que decir también que esta medida es una medida que, por supuesto, es limitada, sabemos las limitaciones del derecho internacional y que a pesar de que muchos estados, especialmente Sudáfrica, con mucha valentía pusieron este tema en la mesa, son acciones que en muchas ocasiones no tienen ninguna consecuencia económica y política y que no les pone en riesgo tanto como romper relaciones económicas y militares o destruir, digamos, estas relaciones de codependencia. Entonces, se encuentran varios contextos, la Corte Internacional de Justicia, en donde se encuentra esta demanda del Estado de Sudáfrica y que frente a esto y frente a una solicitud de medidas cautelares, la Corte admitió que existía una situación plausible de genocidio, es decir, existe una posibilidad alta de que las acciones que se encontraban en ese momento realizando Israel constituyeran acciones de genocidio. Y este es un pronunciamiento sin precedentes que tenía que ser tomado con la seriedad del caso, porque normalmente estas demandas toman años y a partir de entonces es que las medidas cautelares o las medidas provisionales tenían que tomarse con toda la seriedad, lo cual por supuesto Israel ignoró en este contexto. Luego se encuentra la Corte Penal Internacional, en donde también hubo un litigio estratégico. Recordemos que la Corte Penal Internacional no persigue estados, sino personas, posibles criminales de los delitos más graves en el derecho internacional, como el delito de genocidio en este caso. Y la Corte Penal Internacional emite una serie de órdenes de captura, incluida en contra de Yoav Gallant, el ministro de Defensa de Israel en ese momento, y de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Y por otro lado se encuentra la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde hubo un importante movimiento, sobre todo de estados del sur global, para promover resoluciones de alto al fuego especialmente y condenando la situación humanitaria y pidiendo también la garantía del paso de la ayuda humanitaria, es decir, igualmente resoluciones que se enfocaban en esta parte humanitaria sin abordar también en toda su complejidad el tema de la colonización, pero bueno, resoluciones que con el tiempo iban teniendo un mayor consenso, una mayor adopción por parte de los estados y que por supuesto igualmente fueron ignoradas. La demanda de Sudáfrica es la demanda que se presenta en diciembre de 2023. Se presenta esta demanda como una posible violación a la Convención para prevenir y sancionar el delito de genocidio. Incorpora además argumentos que no se reducen al tema humanitario, sino que hablan de la situación de colonialismo, la situación de apartheid y que obviamente hay un golpe simbólico muy importante en que Sudáfrica, un país que sufrió apartheid, fuera quien la presentara. También acusaciones de limpieza étnica y obviamente el genocidio. Y esta demanda fue suscrita o fue apoyada por varios países del sur global, como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Cuba, Venezuela, Honduras, Panamá, Nicaragua, Belice, Ecuador, Guyana, Surinam, Trinidad y Tobago, República Dominicana y Haití. Además, el proceso impulsó nuevas acciones. Nicaragua, bueno, gracias a esta demanda, Nicaragua también en seguimiento, y esto sobre todo como una consecuencia simbólica,
demanda a Alemania por continuar suministrando armas a Israel, entonces lo demanda por complicidad en el crimen de genocidio. Obviamente, este tiene un golpe simbólico por el Holocausto. Y luego, por otro lado, México y Chile son quienes solicitan estas investigaciones a la Corte Penal Internacional que derivan en esta serie de órdenes de captura. Como les decía, esta disputa también se da en la Asamblea General y estas resoluciones exigen el alto al fuego, el acceso humanitario, de la ayuda humanitaria, el respeto al derecho internacional y la liberación de los rehenes. Sin embargo, igualmente estas resoluciones fueron bloqueadas o ignoradas por Israel y por sus aliados occidentales, incluso con la complicidad de algunos estados latinoamericanos que o se abstuvieron o votaron en contra de estas resoluciones. Y quizá lo que hay que decir que a nivel institucional fue la acción más ambiciosa fue esta reunión del Grupo de la Haya. El Grupo de la Haya son 12 países que se reúnen, terminan por unirse el 16 de julio del 2025 en Colombia y acuerdan una serie de medidas, ahora sí, de carácter multilateral, de carácter económico, para prevenir la comisión del delito de genocidio. Y estas acciones implican las siguientes: detener la venta y tránsito de armas a Israel, revisar los contratos públicos con el fin de impedir que estos apoyen la ocupación israelí, cumplir con la justicia internacional, apoyando la labor de las cortes internacionales para juzgar los crímenes en Gaza. Entonces son el único grupo de estados que toma realmente la decisión de tomar medidas unilaterales tal y como lo establece la propia comisión, la propia Convención contra el Genocidio, y que de manera multilateral acuerdan esta serie de medidas. Igualmente la sociedad civil se organiza a partir de distintas flotillas. Igualmente es importante decir que la sociedad civil desde que se organiza sabe que no es posible romper ese bloqueo humanitario, de la ayuda humanitaria. Son sobre todo acciones simbólicas y esto queda muy claro a partir de la coalición Flotilla de la Libertad, que es una coalición que viene intentando romper el bloqueo israelí desde el año 2011, pero incluso lo ha hecho con buques pequeños, con poca ayuda humanitaria, que se sabe que no va a resolver el asunto de fondo, pero la idea es brindar un golpe simbólico para denunciar la ilegalidad del bloqueo israelí sobre la Franja de Gaza. Y por otro lado, también con menos cobertura, lo cual igual nos habla de los silencios que se reproducen cuando son personas no blancas las que lo están haciendo, porque por ejemplo la coalición Flotilla de la Libertad tuvo la participación de Greta Thunberg y una gran cobertura en ese contexto, mientras que la Marcha Global a Gaza y el Convoy Sumut, que fueron unas iniciativas que buscaban romper el bloqueo, sobre todo por medios medios terrestres, y que venían o partían, zarpaban desde Túnez, desde Túnez también, es decir, hubo ambas, hubo medios terrestres y medios marítimos, pero esta vez desde el sur global, porque la coalición Flotilla de la Libertad es sobre todo financiada y apoyada por organizaciones no gubernamentales que se encuentran en Europa. Esta otra flotilla también fue restringida de una manera un poco menos visible porque tanto en Libia, en el este de Libia, grupos armados impidieron el paso de la ayuda humanitaria e igualmente en Egipto el gobierno de Al-Sisi deportó a personas activistas, lo que hizo que no pudieran llegar a Gaza, pero que tuvo muchísimo menos visibilidad en los medios internacionales. Y también algo que es importante mencionar es el papel de América Latina en todo esto, porque a pesar de que América Latina geográficamente se encuentra bastante lejos y con menos posibilidad de incidencia que otros países de la región, por ejemplo, la Liga Árabe que se limitó a emitir resoluciones de alto al fuego o del tema de la ayuda humanitaria, que nunca tomó acciones coordinadas. Mientras que eso sucedía con la Liga Árabe, la región de América Latina mostró ser una de las más activas del sur global con el retiro de embajadores, con el apoyo en las demandas, el litigio estratégico, con las denuncias públicas y con el reconocimiento del Estado palestino. En este momento solo quedan dos estados que no reconocen a Palestina, que son México y Panamá, pero México tiene que ver con una doctrina de política exterior en donde México no reconoce a ningún país. Es decir, es como no hay un acto de reconocimiento expreso, pero sí que en algún momento se impulsó el establecimiento de una embajada en Ramallah, lo que en sí nos habla desde ahí de un reconocimiento, tácito al menos. Y entonces quisiera ya ahora sí ir concluyendo esta presentación mencionando que el sistema se retroalimenta. El genocidio, o sea, el genocidio está precedido por una serie de violaciones a la libertad de expresión, reducción del espacio cívico, pero a la vez la comisión del genocidio aumenta y tiene la posibilidad de empezar a normalizar estas situaciones de violaciones a los derechos humanos y de que se reproduzca a lo interno.
no necesariamente con algo tan complejo o tan profundo como un delito de genocidio, pero sí con una serie de represión, una serie de libertades que ya no podemos dar por garantizadas. El genocidio en el exterior además deriva en situaciones de autoritarismo dentro de los países. Y creo que uno de los ejemplos más claros, con menos cobertura y que a los que hay que ponerle más atención, él es el Honduras Gate o este escándalo en donde se menciona que Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, habría pactado con Benjamín Netanyahu su liberación a cambio del apoyo a una serie de medidas políticas para apoyar gobiernos alineados al Estado de Israel en toda la región. Yo creo que los resultados electorales en la región nos hablan de esa tendencia y nos muestran que lo que para Israel habría sido crítico en el año 2024, cuando el vicedirector de Asuntos Exteriores para América Latina decía que se encontraban experimentando el periodo más complejo o más duro en términos de relaciones con América Latina por la presencia de gobiernos como el de Boric, como el de Lula, como el de Petro, se haya revertido gracias a esta serie de medidas. Creo que la tendencia regional es clara y que no solo es clara hacia el alineamiento con Israel, sino también hacia una mayor represión de las libertades civiles y una mayor violación de los derechos humanos en toda la región. Y esa sería mi presentación. Quedo súper atenta a cualquier comentario o pregunta y me encantaría escucharles. Muchas gracias, Valeria. Excelente exposición. Aquí tengo varias notas, pero quisiera pedirle a la doctora Millán si ella quisiera comenzar, como usted quiera, doctora. Sí, sí, con mucho gusto. Bueno, Valeria, pues la sistematización que haces es muy, muy importante, ¿no? Nosotros, pues sí, hemos estado viendo esos niveles de solidaridad y sus alcances, ¿no? Y es muy claro en tu exposición donde, digamos, el nivel macro, ¿verdad? Se detiene. eh, Igualmente, por un problema como nuestros gobiernos se han detenido y le han dado vuelta, ¿no? En México es muy claro que digamos, la declarativa, el discurso oficial sí que apoya a Palestina, incluso se ha reconocido que hay un genocidio en Israel, en Palestina por parte de Israel, pero de ahí a moverse a tocar cualquier cosa que implique, como tú bien dices, lo que realmente afecta, que son los tratados económicos, militares, el comercio, ¿no? De ahí, pues ahí sí no se le quita ni un pelito al gato, ¿verdad? O sea, es muy impresionante cómo estamos en esa situación y cómo esto de alguna manera se reproduce, eso que tú nos decías, en nuestras universidades, en nuestras instituciones, ¿no? En donde también de repente hay declarativas, pero cuando ya se trata eh, por ejemplo, de hacer el boicot, ¿no? De hacer la desinversión, pues ahí ya no se puede hacer mucho. Y lo que es muy preocupante, ¿no? El pensar que la nueva tendencia en América Latina de nuestros gobiernos eh, tiene que ver con un plan, ¿no? Con algo que efectivamente ha sido pensado e implementado. O sea, eso nos habla de que también la respuesta de Israel es muy fuerte y muy rápida y tiene muchas formas, ¿no? Entonces, efectivamente, de pensarse en un momento como un país aislado, ahora resulta que sus tentáculos están en todos lados y que hoy estamos viendo, pues esto, Perú, Colombia, ¿no? Lo de Colombia es atroz. Y por otro lado, bueno, Estados Unidos también implementando una política muy, muy agresiva, ¿no? Lo vimos en Venezuela, lo estamos viendo en Cuba. Entonces, pues yo pienso que, es decir, nosotros hemos analizado como un cambio en la hegemonía, ¿no? Y entonces, digamos, como coletazos del imperio que ya no puede hacer todo lo que hacía, pero eh, este vínculo, ¿no? Digamos, entre los poderes del norte e Israel creo que lo tenemos que repensar más, ¿no? Es muy preocupante porque ahí muchas cosas están pasando. Justo hemos estado viendo también cómo, digamos, toda esta transición también está siendo apoyada
por un sionismo cristiano que se expande cada vez más en nuestro continente, ¿no? Y que por supuesto en Estados Unidos está ahí de manera brutal, ¿no? Y que tiene que ver con este fanatismo, con esta idea pues muy fuerte que, digamos, lo peor que nos podemos imaginar es el escenario del cuento de la criada, ¿verdad? Que ya Margaret Atwood, digamos, imaginó a partir de la primera gestión de Trump. O sea, entendiendo todos los hilos culturales, ideológicos, religiosos que se están moviendo para crear un escenario, pues realmente aterrador, ¿no? Porque no es que estemos lidiando con una ideología de derecha solamente, ¿no? Sino que estamos lidiando con toda una manera de pensar la organización desde la familia, ¿no? Las diversidades sexuales, o sea, todo. Entonces es muy, muy preocupante. Y sí, pues justo hablábamos antes de iniciar cómo decepciona Inglaterra en ese sentido, ¿no? Y Alemania, ¿no? Que son países donde uno pensaría, pues se van a rifar por la libertad de expresión y de alguna manera van a reconocer, aunque mantengan los convenios militares, comerciales, pero no, se están yendo contra todo, ¿no? Entonces, sí, es bastante aterradora. Hay que repensar el giro solidario que puede hacer, ¿no? En un escenario tan adverso. Eso. Mm, Muchas No gracias, sé. doctora Millán. Ahorita vamos a pasar a leer algunos comentarios en el chat. Yo también quisiera compartirles, Valeria, pues esta primera parte que comentaba sobre la censura, la cancelación. Hay una ola también que acompaña lo que dice la doctora Millán en los medios, que es el negacionismo del holocausto palestino, ¿no? Porque a veces también se habla de que solo lo que pasó del holocausto fue exclusivamente con Israel, cuando se le hemos comentado, ¿no? Con genocidio, violencia extrema, crímenes de lesa humanidad, en fin, como le queramos llamar, pero que el concepto de genocidio es muy potente, u holocausto palestino, eh, se está negando en muchos medios de comunicación, en redes sociales, en la academia. Ha habido una ola de despidos muy grande, sobre todo en Europa. Ahora justamente esta semana se está desalojando el edificio de la Casa Árabe en Madrid, que fue un edificio o ha sido un edificio emblemático para los estudios árabes y palestinos pues en España, sobre todo en toda la península, y que de ahí viaja, ¿no? A América Latina en unas conexiones muy grandes y ahora la derecha que está gobernando también ahí en el Ayuntamiento de Madrid pues también de la noche a la mañana ha pedido el desalojo de esta casa, tratando de relocalizar a la organización de Casa Árabe en en otro edificio, ¿no? Este negacionismo también se combina con una especie de apatía, ¿no? De parte de buena parte de las bases sociales con las que estos líderes que comentaba Valeria llegan al poder, ¿no? Em, yo coincido totalmente con la doctora Millán. Paradójicamente, cuando llegan estos líderes al poder, Trump, Bolsonaro, Netanyahu, mm, algunos de ellos conviven con bases sociales que no tienen la ideología de la derecha en su ADN, ¿no? De hecho, algunos de ellos, como Bukele, podríamos decir, llegan al poder por un voto de resentimiento o de castigo por parte de la población latinoamericana. Creo que en Argentina también se ha conducido así. Y eso de alguna manera nos puede explicar, no sé si nos da esperanzas o no, pero sí nos puede explicar por qué mucha gente en América Latina es muy pro-Palestina y defiende las causas sociales de otras minorías o de otras causas, pero al mismo tiempo vota a este tipo de líderes, ¿no? Es como que esas paradojas de la política contemporánea que pues muchas veces pues resultan o producen este tipo de fenómenos, ¿no? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que muchos países hayan consolidado este grupo de La Haya, que bien comentaba Valeria, que se hayan adherido a la Corte Internacional de Justicia con el caso de Sudáfrica,
pero pues no hayan cortado esas relaciones militares con Israel, ¿no? Que son fundamentales para el statu quo de la élite política, independientemente de la ideología que promulguen, ¿no? Entonces, esto yo lo he llamado como el giro autoritario, que no solamente es una vuelta a la derecha, creo que estamos en un momento posideológico. Estamos más bien en una especie de conciencia política hedonista, utilitarista, transaccional, muy conservadora en algunos valores, ¿no? Como los de la familia. ¿M? Pero creo que sí es diferente de eso de lo que llamábamos derecha o izquierda, ¿no? En fin, pero eso es algo que simplemente se puede mencionar. Otra cosa que comentaba la profesora Valeria tiene que ver con, pues, cómo se premia, cómo Israel premia a los aliados y castiga a los críticos, ofrece tratados de libre comercio, paradójicamente en medio de una política que está en contra del liberalismo, ¿no? Que ofrece, eh, pues, como especie de premios, ¿no? Em, También hay una cosa muy interesante en lo que dijo Valeria sobre el Honduras Gate, cómo esto nos llega a nuestra región, ¿no? Centroamérica, México, en donde algunas ciudades como ciudades corporativas están siendo ya gobernadas por empresas, ¿no? Como el caso de, creo que es una ciudad que se llama Progresa o Innova, no me acuerdo bien exactamente el nombre, pero es una ciudad libre de gobierno, una ciudad en donde el Honduras Gate tiene mucha relación porque está en Honduras, en esa ciudad, que es como una pequeña isla, como tipo isla Epstein, pero en donde no existe el Estado de Derecho. O sea, ya no hablamos solamente de lo que decía Valeria, la reducción del espacio cívico, sino ya realmente la anulación de este tipo de espacios o de este tipo de imaginarios políticos donde uno puede tomar el espacio público cuando quiere, cuando suceda como un derecho político de huelga o de manifestación. En esta isla simplemente, en esta ciudad corporativa, simplemente ya no existe eso y es el primer paso para un experimento que muchas empresas como Antropia o como Palantir, que han participado en el genocidio en Gaza, pues están exponiendo como una crítica al gobierno porque dicen que el futuro depende de la desmantelación del Estado, ¿no? O sea, o sea, es como lo que estudiábamos con la doctora Millán con respecto a las críticas al Estado, pero del otro lado, ¿no? O sea, como una especie de anarcocapitalismo, donde el Estado se diluye, pero reina el corporativismo, la empresa y los valores tecnocráticos, ¿no? Y bueno, pues es muy preocupante esto en el escenario de los movimientos sociales, no solamente por Palestina. Son las cosas que anoté a la exposición de Valeria. No sé si la maestra Valeria tiene alguna reacción, una retroalimentación. Y ahorita pasamos a lo que está en el chat, que ya empiezan a haber preguntas. Y ahí le vamos a pedir a la maestra Valeria paciencia para contestar las preguntas que se vayan vertiendo en el chat. Adelante, maestra, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y no, coincido con ustedes. Nada más tal vez mencionar como que las implicaciones y la forma en la que estratégicamente el Estado de Israel se ha colado en la región hacen que sea cada vez más difícil una movilización efectiva o que realmente pueda atacar los centros de poder y que conduzca a decisiones claras en contra del genocidio. O sea, realmente se han infiltrado, bueno, no infiltrado porque tal vez es la palabra inapropiada, pero sí se han vinculado con niveles de política pública a los que la sociedad civil definitivamente no tiene acceso y sobre los que no se puede incidir. Niveles de inteligencia, de seguridad, que están tomando decisiones sobre nuestra región y sobre los que no hay accountability, o sea, no hay rendición de cuentas, no hay transparencia. Entonces eso definitivamente hace mucho más preocupante el panorama. Así que sí, coincido con todos, con ustedes en todo lo que mencionan. Muchas gracias, maestra. Vamos a pasar aquí a ver el chat. Bueno, hay algunas felicitaciones de Jorge Jiménez y una pregunta. Dice, me hubiera gustado, si es que no pasó, que se hablara del Caribe, como cuando, antes de que los países europeos reconocieran al Estado palestino, cuatro estados caribeños como Barbados, Bahamas, lo efectuaron primero. Y también el caso de Belice, beliceño, de cómo Belice se sumó a la ola de acciones contra Israel y según yo, dice Jorge, mas no estoy seguro, sigue manteniendo sus acciones contra Israel hasta la actualidad. La verdad yo desconozco mucho, no sé si la maestra Valeria ahorita tenga algún comentario. Sí, tal Maestra, vez puedo.
Ujú, Sí, perdón. ¿quiere que lea otra o solamente vamos una por una? Ah, como prefieran, la verdad. Yo me adapto a ustedes. Eh, Si quieres, avanzamos con las demás, ¿no? Adelante. ok, sí, entonces Es- sí, Esa se, digamos, se vincula, es muy interesante esto, ¿no? Del Caribe. A ver si le damos seguimiento, pero después Cristi Romano nos dice qué podemos decir o qué sabes, Valeria, de esto que se llama muerte civil, civil death, que se dice, ¿no? A partir de la represión financiera, que eso también es algo que se puede hacer y que se está haciendo. Algo nunca antes visto, ¿no? Pero bueno, se congelan cuentas bancarias, no se puede sacar otra cuenta bancaria, no se pueden hacer pagos en línea, no se puede recibir ayuda económica de nadie. Esto lo han sufrido los jueces de la ICJ y ICC también, y por supuesto Francesca Albanese. Y dice aquí que hay muchos casos en Suiza, Alemania, Austria y otros. Esas son, Valeria. Perfecto. Bueno, primero, muchas gracias tanto a Jorge como a Cristi por las consultas. Sobre el Caribe, yo tengo que mencionar que no es mi expertise, entonces no puedo como profundizar sobre esto y mencionar tal vez todo el panorama regional. Creo que o sea, un par de cosas que podría mencionar es el caso de Cuba. Cuba desde el 74 no tiene relaciones con Israel. Y es también muy interesante, igual en este contexto de precarización versus influencia, que algunos de los países que han tomado igual las medidas más ambiciosas son países que se encuentran en mayor situación de precariedad, incluidos países del Caribe. Entonces eso es algo que realmente llama la atención porque creo que también tiene que ver con una tendencia en donde estos países reconocen que para su supervivencia dependen del derecho internacional y que precisamente voltear hacia otros lados en un contexto en donde el derecho internacional está en crisis pone en riesgo su propia situación. Y en el caso de Belice también sí es una de los países que ha sido igualmente más contundente en este contexto, rompe relaciones diplomáticas, lo hace mucho antes que otros países que incluso han sido vocales en la región e igualmente se suma la demanda en la Corte Internacional de Justicia. Entonces, igualmente otro caso muy simbólico y creo yo, o aquí mi interpretación es que eso tiene que ver con la defensa de ese orden liberal y del derecho internacional que les es útil para su propia supervivencia. Y en el caso de lo que se menciona, de si existen estos casos en México, Em, tampoco desconozco, digamos, desconozco el sistema mexicano y si hay como desinscripciones o congelamiento de activos hacia ciertas organizaciones, pero lo que sí hay que decir es que esta tendencia regional de restricción e inhabilitación de organizaciones de sociedad civil que no cumplan con ciertos requisitos, como es el caso de la legislación en El Salvador, que mencioné antes, sobre el financiamiento de ciertas organizaciones y que igualmente lo podemos ver en una serie de estados y también en los Estados Unidos, tienen como consecuencia la inhabilitación de los fondos de estas organizaciones. Entonces, indudablemente conducen a la muerte civil de esta persona jurídica que en este momento se está abocando a cierta causa y en este contexto es causas de solidaridad con Palestina. Entonces, sobre eso sí hay muchísima investigación, sí se ha registrado. Otro caso muy simbólico es el caso de Palestine Action en el Reino Unido, que es una organización que fue desinscrita y que nuevamente ya ahora una decisión de un juzgado ratificó esta decisión recientemente. Ha sido reconocida o ha sido designada como organización terrorista, entonces cualquier apoyo a esta organización implica que también se puede ser sancionado personas civiles por demostrar ese tipo de apoyos. Y en efecto han habido protestas para defender esta organización que han culminado en más de 1.000 detenciones en una sola ocasión. Por ejemplo, esta fue la mayor detención histórica en el centro de Londres. Entonces, sí, este tipo aunque no se persiga personas o aunque no se congelen fondos de personas específicas, personas civiles, el hecho del congelamiento de fondos o la desinscripción de personas físicas, también, perdón, personas jurídicas, también tiene esta misma consecuencia. muy bien, muchas gracias, maestra Valeria. Déjenme ver si hay otro en el chat. Bueno, creo que es la pregunta más reciente aquí en el chat. No sé si haya colegas, alguna persona que quisiera tomar la palabra. La doctora Mitzi. Adelante, doctora Mitzi, gracias. Hola, sí me escucho, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención. Yo también he intentado utilizar este término de sur global. No sé si nos pudieras comentar qué tanto es
como útil utilizar este término de sur global. Y también por otro lado, qué tan confuso puede llegar a ser. De pronto a mí me parece que cuando se habla de sur global, es como esta evolución de ciertos términos que vienen desde la idea del tercer mundo, que pasó por la idea de la dependencia, pero que creo yo que es como una evolución que trata, bueno, al menos en las intenciones, de dignificar, ¿no? Una región o una historia, pero que en esa misma dignificación pues como que genera pues cierta idea que yo sí creo que puede ser confusa, romantizada, ¿no? De que estamos unidos y bla, bla, bla. Pero incluso aquí, ¿no? En esta presentación no me queda muy bien claro cuál es como esta definición de sur global. Vamos. No sé si respondo de una vez o... Sí, maestra, por favor, muchas gracias. Sí, bueno, gran anotación, Mitzi. En realidad, tenés toda la razón. En realidad, el uso del término sur global lo hice porque fue así como se me designó la investigación, pero coincido con vos en que es un término confuso, es un término que induce al error y es un término que termina romantizando cualquier cosa que suceda en este llamado sur global. Primero porque nada más no hay una delimitación geográfica del sur global, o sea, ¿qué queda en el sur? Por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, ¿son países del sur global? No, probablemente no, porque sus historias de dependencia y desarrollo son completamente distintas. Es también un intento por no utilizar estos términos de subdesarrollo, o sea, un término, o sea, como es una forma de quizá mm, sí, como decís, dignificar, digamos, el uso de estos términos, pero que igualmente nos induce al caos y nos da muy poca claridad académica de qué está inserto, qué no está inserto, y además de las mismas tensiones que suceden en el sur global. Como decía, esta no es una entidad etérea, una entidad homogénea. Lo que sucede ahí es contestado. Tenemos actores de sociedad civil promoviendo acciones de solidaridad con Palestina, pero también tenemos actores de sociedad civil oponiéndose, incluso boicoteando cualquier apoyo a la solidaridad con Palestina, interviniendo incluso también en estas flotillas. En Libia lo que se dice que sucede es un grupo armado también fue el que hizo que esta flotilla no pudiera llegar a puerto. Entonces, definitivamente tenés toda la razón, es un término que merece contextualización en cada ocasión que se utiliza y también por eso creo que mis disculpas, digamos, por no dar la debida contextualización del término, pero tenés toda la razón. Quizás es como un intento de visibilizar estas acciones de solidaridad que tienen patrones comunes en donde podemos ubicar tendencias y que responden a lógicas de también desde la precariedad, desde donde se impulsa la solidaridad, una solidaridad que cuando se impulsa es valiente, es determinada y que pone en riesgo mucho de lo que sostiene la vida en estos contextos, pero que en efecto también tiende a reducir como la diferencia que sucede ahí mismo en contra y también como la reacción a esas acciones de solidaridad, o sea, esa contra que experimentan los grupos de solidaridad y esa también criminalización de estos procesos que sucede gracias igualmente a las mismas estructuras que se sostienen desde el sur global. Muchas gracias, maestra. Sí, bueno, no sé, en los estudios latinoamericanos, doctora Millán, pero bueno, en algunas partes en relaciones internacionales, el término sur global se ha utilizado de múltiples formas. En algunos momentos se ha descartado por completo la visión geográfica, como como muchos conceptos como Medio Oriente, América Latina, no son conceptos o regionalismos de carácter ni demográfico ni geográfico, sino más bien político, son construcciones políticas, como el caso por lo que pasó de nuestra América, ¿no? Por ejemplo, que toma o retoma el término de América Latina, lo hace propio como una crítica a la nomenclatura colonial que dejó pues el paso de Europa hace muchos años y se prefiere hablar de nuestra América. Hay otras construcciones igual de complejas, como Sur Global, como Afroamérica, por ejemplo. Afroamérica, este, Améfrica, ¿cómo le decía? Améfrica, ay, no me acuerdo. África Ladina. Ah, exactamente, gracias, Margarita. Muchas gracias. Améfrica Ladina,
que surge, si no estoy mal, doctora Millán, desde una voz también feminista, ¿no? También porque son un grupo de mujeres, ¿no? Que acuñan ese término para hablar de otro término muy, muy, muy complejo y muy debatido, que es el de la interseccionalidad. Pero bueno, y en el caso de autores, ¿no? Como pues Quijano o el propio Boaventura Sosa Santos en su momento, lo utilizaban como una posicionalidad política, ¿no? Como una posición que hablaba de una crítica profunda de todos estos países que habían sufrido una injerencia o una influencia colonial, ¿m? Y que le daba un espacio y un tiempo en la política contemporánea a todas esas personas del mundo que habían experimentado algún tipo de opresión colonial, incluyendo algunos sectores minoritarios que por su raza, género, etnia o preferencia sexual lo habían experimentado en Europa o Estados Unidos, ¿no? Como el caso de las poblaciones de origen africano, las migrantes, las diversidades sexuales, diversidades sexogenéricas, etcétera. Pero bueno, es como todo un campo en general y sí estoy de acuerdo que esa amplitud genera pues esa confusión, ¿no? Que comentaba la doctora Mitzi. Sí. Sí, sí, que yo quisiera también agregar, Mitzi, que es interesante que tú digas, pues esto, como es, como que es una evolución de una diferencia que, que se inserta, para mí es importante que es como desde la teoría social latinoamericana, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de centro-periferia, ¿no? La teoría de la dependencia, la idea de que el desarrollo genera subdesarrollo. O sea, es un punto clave esto de desmitificar que todo el mundo vamos a ir avanzando hacia este primer mundo, ¿no? Entonces, esas gradaciones, ¿no? De primer, tercer mundo, que además tiene que ver con otra cuestión ahí también más política de la época, pero sobre todo el pensar que el desarrollo del capitalismo global es heterogéneo y que no lleva al desarrollo que de repente vemos en los países centrales, ¿no? O más bien dicho, que ese desarrollo solo es posible porque está toda esta otra cara del subdesarrollo, ¿no? Entonces, cuando esto se implementa como sur global, también queremos decir esta idea del sur dentro del norte, ¿no? Porque, digamos, no está tan clara esa diferencia, pues lo vemos ahora mismo, ¿no? Podemos ver el mapa de América Latina y pues, nos vamos para atrás con justo con lo que decíamos hace rato, ¿no? Cómo se ha revertido ahora el apoyo hacia Israel y hacia un proyecto realmente, pues, fascista, ¿no? Entonces, eso quiere decir que sures, pues, hay en todos lados, ¿no? Em, y sí, a lo mejor es una manera, no sé cuál sería tu vertiente como más crítica, ¿no? De decir, bueno, el sur global a lo mejor estamos homogenizando, pero quisiéramos ahí como plantear una tensión, ¿no? Entre proyectos distintos, creo, ¿no? Eh, en otro sentido, se ha tratado de descolonizar el nombre, por ejemplo, de América Latina, que es lo que decía Moisés, ¿no? Nuestra América sabemos que pues, es como Martí nombra a una América que no es la que quiere producir el norte. Eh, pero estas otras maneras que son, bueno, está Abya Yala, claro, que también ya es como muy importante. Pero fíjate, ahí mismo en Abya Yala yo he escuchado posicionamientos de colegas que dicen, bueno, no todos le llamamos así, ¿no? Abya Yala sí viene también de una región muy particular, ¿no? Me parece que es desde Panamá. Eh, y elaboraciones como más complejas como esta de améfrica ladina, ¿no? O sea, realmente eso que sucede en América, pues tiene que ver con África y tiene que ver con la América indígena, ¿no? Y eso queda borrado, pues queda borrado en muchas denominaciones, ¿no? En fin, es todo un tema para discutir. Pero yo cuando escuchaba a Valeria, bueno, pues sí, ese sur aparecía
en Londres, ¿no? En Europa, en Francia, y era igualmente reprimido que acá. Incluso acá, lo hemos dicho varias veces con Moisés, pues tenemos una libertad que hay que cuidar, ¿no? Una libertad para hablar en nuestros espacios públicos. Tenemos hoy un antimonumento que no ha sido derribado, ¿no? Por Palestina. Hemos tomado la calle, tomamos las aulas. Hoy tenemos en nuestra facultad una bandera gigante de Palestina que no se atreven a tocar hasta ahora, ¿no? Comparemos eso con las personas de tercera edad apresadas en Inglaterra, en Londres, por estar diciendo desde el río hasta el mar, ¿no? Pues, ¿cómo se entiende esto de desde el río hasta el mar? Es una frase que es prohibida, ¿no? Y que si tú la dices te llevan a la cárcel. Es como muy pues fuerte lo que está sucediendo, ¿no? O el término antisemitismo, ¿no? Como incluso hoy, pues tenemos que ir en contra de esto que nos puso aquí Moisés, de la definición, digamos, la definición de antisemitismo, en donde de repente resulta que es lo mismo que criticar al Estado de Israel por las cosas que hace, ¿no? Em, Y yo creo que mucho de esto también se dice desde las comunidades judías que están en contra de lo que está haciendo el Estado de Israel y que son antisionistas. Y lo han sido siempre. O sea, no hay que perder de vista que hay toda una tendencia judía a, a criticar el sionismo desde muy temprano, ¿no? Y que hoy vemos que tenían razón, ¿no? O sea, que ellos que decían, no, es que no hay que hacer esto del nacionalismo, no hay que hacer de una religión un nacionalismo y un nacionalismo beligerante y que ya se veía desde el inicio que era una fuerza de ocupación brutal, ¿no? En fin, yo creo que es bien interesante ponernos a pensar en esto y además, pues que lo tenemos que hacer porque algo tenemos que seguir haciendo cosas. Sí, yo creo que en el medio está el fin. O sea, aquí a lo que decía la doctora Millán, Cristina Agüero dice que son muchos años y dinero de propaganda sionista, que va a llevar tiempo derribar la narrativa. Dice, pero vamos muy bien, dice, ojalá llegue pronto el final. Y ahí diría que el medio y el fin van de la mano en nuestro caso, porque creo que uno de los papeles importantes, claro, la utopía es que se termine en algún momento, claro, pero esa utopía que no sabemos si va a ser pronto o no va a ser, pero es la misma que alimenta o que nos da la energía para seguir adelante con esta contención, que es simplemente lo que dice la doctora Millán. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Creo que nuestro papel es hacer esta tensión, es ante esta avalancha de absurdos, porque a veces las justificaciones con las que Israel se expresa por hacer lo que hace en Gaza y en otras partes caen en el absurdo. Es un insulto a la inteligencia muchas veces lo que dicen que hacen, que zonas de seguridad, que buffer zones, que operaciones humanitarias, que guerras defensivas, realmente caen en el absurdo. Y, y nuestro papel es justamente pues ir a contracorriente todo el tiempo tratando de develar pues por qué esos absurdos son lo que parece que son, pero al mismo tiempo de darle sentido a nuestro propio quehacer crítico, académico, activista. Y es eso, o sea, es la relación poder contra poder todo el tiempo, ¿no? Y esa es la parte fundamental de no sucumbir, ¿no? Porque también muchas veces hay riesgos de cooptación, a veces la gente se cansa. Hay un halo también en el que muchas bases sociales que votan estos líderes que hablaba maestra Valeria se desencantan por los propios movimientos sociales o las agendas progresistas y prefieren votar a líderes mesiánicos que les prometen lo mismo que el liberalismo no les prometió. Y así vamos, ¿no? Entonces creo que una de nuestras labores pues es también pensar en las generaciones que vienen, cómo conectar con las que están. Y ahí no sé si estoy bien o no, ya me callo, pero es que ver la interseccionalidad como algo también
útil, complejo, pero es también una negociación, es lenta. Yo lo que he experimentado con la interseccionalidad es que es muy importante, es vital para la generación de sinergias, pero es lenta. Ajá. No es que automáticamente dos o tres movimientos obreros campesinos, etcétera, van a estar de acuerdo de la noche a la mañana, sino que pues requiere su tiempo, su negociación, su entendimiento, su lenguaje, sus diferencias y también sus diferencias y similitudes, y entonces después ir enganchando, ¿no? Y a veces es productivo y a veces pues no se puede, pero, pero creo que esa es nuestra labor, o sea, seguir, porque si no lo hacemos, creo que el otro escenario es mucho más desalentador, ¿no? O sea, en fin, ya me están haciendo reflexionar cosas aquí que no puedo ordenar de manera correcta. No, yo estoy muy de acuerdo contigo, Moisés, y creo que, y con la compañera que ponía aquí, y es cierto, ¿no? Ella decía, son muchos años y dinero de propaganda sionista, y es cierto. Hoy lo podemos ver desde ahí. Hace, antes del 7 de octubre del 23, todavía no pensábamos en que había propaganda sionista en todos lados. Hoy sí lo podemos ver. O sea, ese es como el resultado positivo de toda esta tragedia, ¿no? Que yo creo que sí se ha empezado a derruir y a destruir una narrativa que estaba súper instalada en todos lados, ¿no? Ya fue, ya sea como los terroristas, ¿no? Los árabes terroristas o la guerra religiosa o todo lo que cubría, ¿no? Este llamado conflicto del Medio Oriente y que no podíamos llegar más que los especialistas y eran poquitos y ese conocimiento se quedaba como muy, muy fuera de la sociedad. Yo hoy siento que eso se ha roto, ¿no? Y que cada vez sabemos más de lo complejo, pero no solo más en términos de profundizar en ese conocimiento, sino que más personas han podido apropiarse de ese conocimiento que es complejo, ¿no? O sea, porque tiene que ver con la historia de los últimos 200 años y cómo se ha generado un genocidio persistente que no veíamos hasta que esto resultó en lo que pasó después del 7 de octubre. O sea, creo que hay mucha más comprensión y por lo tanto una actitud mucho más crítica frente a todo esto que hace algunos años, ¿no? Y eso creo que es muy positivo, porque digamos de lo que se trata aquí también es de cambiar el sentido común. Y pues eso no sucede de la noche a la mañana, ¿no? Pero hoy tenemos mucho más elementos, creo, en todos lados. Pero también es cierto que la reacción es muy fuerte, ¿no? Y que son muy poderosos. Y que también, digamos, hay que seguir insistiendo, criticando los medios de comunicación, cómo narran la historia, ¿no? Cómo vuelven a victimizar a Israel todo el tiempo, ¿no? Estas cosas que ya tenemos que decir no en todos lados. Y por supuesto, eh, este tema debe ser parte de nuestras aulas, sea lo que sea que tratemos en ellas, ¿no? O sea, que en cualquier tema tenemos que seguir hablando de Palestina y de lo que significa. Totalmente de acuerdo, maestro, totalmente. Pues Sofía, en el chat, doctora, maestra Valeria, nos pone, creo que en cuestiones de identidad es sumamente importante diversificar y pensar formas nuevas de nombrarnos. Lo que es cierto es que muchas veces dentro de la misma región permanecen diferencias en los proyectos estatales y sociales y hacen difícil el nombrarnos conjuntamente, como en este contexto del nuevo acaparamiento de gobiernos de derecha, que son votados por la misma población por contradicciones y confusiones de clase. En ese sentido, me gusta pensar más en la unificación de la clase trabajadora mundial que se posiciona en contra de estos nuevos proyectos imperiales. Es un comentario de Sofía Valentín. Ujú. Bueno, maestra, adelante.
Tal vez sí, solo quisiera como mencionar y me parece muy, muy importante eso que dice Moisés y que creo que comparte Sofía en este comentario, que tiene que ver con cómo se suman distintas identidades y sumar identidades no implica que todo el mundo sale ganando al mismo tiempo, implica negociación, implica relaciones de poder y para eso hay que construir acuerdos, para eso hay que ceder espacios, para eso implica una construcción colectiva que no es sencilla, o sea, los movimientos sociales toman años en articularse y también incluso se pueden desarticular en cuestión de segundos por una medida política, una medida judicial o por un simple desacuerdo. Entonces, por eso la importancia de construir poco a poco, de seguir negociando espacios, de seguir también cediendo esos espacios y dárselos a las personas a las personas palestinas, que son quienes deberían estar hablando de esos temas en todos los contextos. Muchas gracias, maestra Valeria. Hay dos participaciones de Juan David y de Charlene. Entonces, adelante, por favor, a de Juan David y luego, por favor, Charlene. Buenos días. Primero, pues muchas gracias por la charla y por el espacio. Siempre es muy interesante poder seguir participando en este tipo de actividades. Yo quería preguntar un poco acerca de, digamos, cuál sería el balance general de todo el tema, por ejemplo, las flotillas y esa solidaridad que se trató de articular, porque por un lado, pues hay imágenes muy contrastantes, porque digamos, si bien era como muy factible, pues de que no se pudiera llegar directamente a las costas de Gaza y dejar la ayuda y todas esas cuestiones por la misma seguridad que tiene Israel, pues yo creo que sí se motivó que se siguieran estableciendo más flotillas de diferentes países, desde Grecia, Turquía, Egipto, a diferentes países que ya están articulándose a todo el proceso. Tal vez hay unas que han tenido más foco, pero también está por otro lado el hecho de que pues, nos dejan imágenes como estas de Bengavir burlándose de los capturados pues, de las flotillas y la posición en la que los tenía y demás. Entonces, como que no queda muy claro alrededor de si al final está generando pues como una cuestión positiva a la hora de que la gente se levante o se organice para tomar medidas, o pues, si por el contrario, pues está teniendo el efecto de silenciar a las personas cada vez más y que pues sea cada vez más difícil implementar este tipo de actividades porque pues las consecuencias, digamos, están subiendo cada vez más por parte de los gobiernos, incluyendo el de Israel, pero también pues, como bien lo dijiste, en diferentes lugares. Pues en Inglaterra con las capturas masivas, entre otras cosas. Entonces, como, ¿cuál es el balance? O sea, ¿se está avanzando o por el contrario, sí se está consolidando ese proceso de represión? No sé si damos espacio a la segunda o respondo una vez. Mm, pues si quiere, podemos escuchar a Charlene también, maestra, y luego vemos si hay alguien más y ya, o contestan. A ver, gracias, Juan David. Adelante, Charlene. Hola, buenos días. No, pues es un comentario y pues también para escuchar la opinión de Valeria, escuchándoles y un poco en relación a algunos datos que Valeria dio, a mí el tema de las redes sociales pues me preocupa mucho, ¿no? Porque, bueno, hablaste un poco de el papel que está jugando Meta, específicamente pues Facebook, Instagram y WhatsApp, ¿no? En términos de, sí, de bloquear contenido, de incluso suspender páginas, perfiles, pero también en los últimos meses yo sí he percibido, sobre todo desde el cese al fuego, que ya sabemos que no es cese al fuego, sí he visto como una inversión de dinero pues en la creación de bots y trolls que están atacando deliberadamente contenidos pro Palestina de manera súper violenta, ¿no? Y lo que me hace pensar un poco también es que según lo que yo no digo, yo no soy experta en estos temas, pero he leído pues que justamente son los países del sur global los que más consumen, digamos, redes sociales, ¿no? Es decir, los que más tiempo pasan en promedio al día, pues revisando aplicaciones como WhatsApp, Facebook, YouTube, TikTok, etcétera, ¿no? En contraste, pues con países del norte global. De hecho, México es país líder, digamos, en términos del promedio de tiempo que las personas eh, dedican, ¿no? A esto y sobre todo en población pues muy joven, ¿no? Entonces, frente a ese consumo a partir pues, del acceso a los smartphones y el otro, digamos, esta inversión, ¿no? Que yo creo que es igual parte de la Hasbara, ¿no? Israelí,
eh, de generar pues ejércitos de cuentas que están todo el tiempo disputando la narrativa, cuestionándola, diciendo que lo que se promueve, o sea, es decir, que si publicamos una noticia sobre, no sé, como el reciente informe que la Comisión Independiente dio a conocerle a la ONU sobre el asesinato sistemático de infancias, que bueno, esto ya lo sabemos todos los que estamos aquí, pero por alguna razón hace unos días se presentó este informe de una comisión independiente y los mensajes son de cuentas que evidentemente son falsas, acusando de mentira, de falsedad, de pro-islamismo, terrorismo, radicalismo, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde yo veo una batalla o sí, una batalla bien difícil de ganar, ¿no? Porque es evidente que Israel ha decidido dar la guerra también en el ámbito de la virtualidad, justamente, pues como decía hace ratito, no sé quién de ustedes, creo que Márgara, ¿no? Pues disputar el sentido común, ¿no? Y instalar una narrativa, pues que le permita contrarrestar la falta de, pues sí, ya de legitimidad y de credibilidad y de esta idea de que su tarjeta de victimismo, pues ya se les venció, ¿no? Entonces, a mí esa parte sí me preocupa porque siento que obviamente despolitiza muchísimo, desmoviliza e instala, ¿no? Un odio hacia quienes, pues, o sea, quienes de manera organizada tratamos de, pues, de no dejar de hablar del genocidio y no dejar de denunciarlo, ¿no? Entonces, bueno, era un comentario, digo, no sé si tengas alguna reacción a eso, pero sí como, o sea, ¿qué nos toca hacer para también prevenir a las personas de que no todos los comentarios que se hacen en redes sociales, pues o sea, es decir, ni siquiera vienen de personas, ¿no? Vienen de cuentas que son programadas para reaccionar en cuanto el algoritmo identifica la palabra genocidio o sionismo o Israel, incluso cuando les cambiamos hasta ya, ¿no? Les ponemos números en lugar de letras para tratar de camuflar las palabras y aún así el algoritmo ya identifica pues por dónde va la narrativa y entonces empieza a golpear, ¿no? Entonces, ahí es sobre todo, digamos, pues pensando en el consumo que tienen las juventudes y pues que a veces es un contenido que no se va a buscar contrastar, ¿no? Es decir, tú lees una noticia y, no sé, alguien dice, no, eso es mentira, están defendiendo terroristas y la gente se queda con eso, ¿no? Es decir, ya no hay manera de investigar si eso es verdad o no es verdad, ¿no? Y tarda mucho, ¿no? En de repente, ¿no? Hasta hay todavía gente que apenas ahorita se está enterando que jamás, nunca mató a bebés, que nunca, ¿no? Decapitó a los 40 niños, que bebés, que, es decir, que el 8 de octubre nos estaban diciendo que había sucedido. Entonces, a mí eso sí me preocupa, porque yo trato en la universidad pues, con mis grupos de estudiantes pues, de que sean más críticos, ¿no? Con lo que ven y escuchan, pero pues estamos hablando de una influencia pues muy pequeña, ¿no? Frente a la monstruosidad que ya significa el mundo virtual en esta época. Y pues bueno, era eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Charlene a Juan David. Cristina también levantó la mano, ¿vale? Vamos a escucharle también, por favor. Adelante, por favor, Cristina. Hola, buenos días. Bueno, yo quería comentar un poquito, ya que salió el tema de la flotilla, yo estuve participando en la última, y más allá del objetivo, ¿no? De llevar a ayuda humanitaria, eh, uno de los principales objetivos, porque es claramente muy poca la ayuda humanitaria que se puede llevar en los veleros, ¿no? Más allá de que éramos muchos veleros. eh, Gaza necesita mucho más que lo que podíamos transportar, pero el objetivo principal es justamente poner los ojos nuevamente en Gaza, que no se deje de hablar de Palestina. Y bueno, y en ese sentido el objetivo se cumplió, ¿no? La primera flotilla digo, en torno a muchos barcos en un mismo movimiento yendo hacia Gaza, que fue la del año pasado. Ahí recordemos que Trump tuvo que salir con ese acuerdo de paz nefasto, pero tuvo que salir con algo, ¿no? Tuvieron que hacer alguna movida porque fue tanta la repercusión que tuvo que tuvieron que salir con algo. Y bueno, y este año, bueno, obviamente yo estoy convencida y muchos lo pensamos así, la guerra con Irán y todo también era desviar,
¿no? Desviar los ojos del genocidio en Palestina con, ¿no? Estas guerras que sacan de la galera, estos conflictos que sacan para desviar la atención, porque hay un cambio en la percepción de la gente y de los países del mundo, ¿no? Lento, el genocidio va mucho más rápido, pero bueno, el cambio se está dando y entonces tienen que desviar la atención y la flotilla lo que trata es justamente de poner el foco en el genocidio. Así que en ese sentido, imagínense que, bueno, éramos 500 personas participando de eso y que cada una desde su localidad, yo vivo en una provincia, en la provincia de Chubut, en Argentina, en una localidad pequeña, y el hecho de que yo haya participado y que haya habido una persona desde acá, en esto que se ve tan lejano, generó mucha repercusión. Y así, multiplicado por las 500 personas que fuimos, y que también se presionó, y ellos mismos fueron los que mostraron su violencia, incluso en la última interceptación, porque hubieron en esta última flotilla, hubieron dos interceptaciones, una que fue la primera en la que me secuestraron a mí, fue de noche, pero ya la segunda fue de día, ¿no? Entonces hay registros de todo el mecanismo y la violencia, incluso ellos mismos fueron los que mostraron cómo era el tratamiento y el secuestro. Entonces, en ese sentido, más allá de la violencia, más allá de todo lo que se padeció, eh, bueno, es positivo haber empujado y haber presionado y haber hecho que ellos mismos muestren de lo que son capaces. Entonces, creo que sí, que las flotillas, y como cualquier acción que se tome para visibilizar y para seguir hablando de Palestina, creo que es válida. Muchísimas gracias, Cristina, por este testimonio y compartir pues esa experiencia, ¿no? También en algunos momentos a lo mejor hubiera oportunidad de compartir más detalles y de que le retroalimentemos también a Cristina. Gracias, Cristina. Bueno, adelante, maestra Valeria. Gracias. Tiene que activar su micrófono, perdón. Estás Perdón, no me he dado cuenta. Ok. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que consultan. Quisiera nada más empezar con este agradecimiento a Cristina por también este enorme esfuerzo de solidaridad y donde también puso el cuerpo, que es muchísimo más que solamente la solidaridad em, como empatía, sino que, es decir, es un nivel muchísimo más amplio y que eso definitivamente merece ser reconocido. Gracias por ese esfuerzo. Y también en ese sentido de agradecimiento y ligado con la pregunta de Juan David, creo que el balance sobre las flotillas, el balance, digamos, el balance más efectivo sale de las mismas personas que precisamente estuvieron en estos espacios, porque es ahí donde se conocen cuáles eran los objetivos reales. Y yo por eso mencionaba el tema del efecto simbólico, porque es que considero, o al menos desde una percepción externa, nunca el objetivo fue realmente llevar la ayuda humanitaria. Claro, si eso hubiera sido posible, eso hubiera sido. Pero es que se sabía que esto se iba a interceptar, se sabía que las condiciones no lo iban a permitir y que no es un esfuerzo que nace hace 2 años, es un esfuerzo que ya lleva más de una década, que consistentemente ha sido impedido por el gobierno de Israel. Entonces, el golpe simbólico para mí no debe ser demeritado desde ningún punto de vista, porque esto puso en agenda durante ciertos periodos específicos del genocidio, puso en agenda la conversación sobre el tema de la ayuda humanitaria y el respeto al derecho internacional. El hecho de que pudiéramos dar seguimiento por medio de radares satelitales puso en la conversación consistentemente en las redes sociales durante varios días el tema de Palestina. Y no centrado en las personas activistas que estaban ahí, porque yo creo que también eso fue un esfuerzo gigantesco que hicieron las personas activistas. Decir, esto no es sobre nosotros, aún con los arrestos y aún con la represión, las personas palestinas sufren peores cosas en las cárceles en las que se encuentran. Entonces, incluso ese esfuerzo de solidaridad genuina en donde se centró la discusión en las personas palestinas, para mí es algo que es imborrable y que normalmente tendemos a demeritar este tipo de acciones porque no son acciones directas, es decir, las acciones de solidaridad, pero el impacto en el discurso, el impacto en elecciones y las medidas que también los gobiernos estadounidenses han tenido que tomar por la insostenibilidad de este genocidio, yo creo que no son poca cosa y eso es un producto directo de la opinión pública y de los cambios que han existido en esa opinión pública gracias a las acciones de solidaridad. Entonces, tal vez no es algo que podamos medir en indicadores, pero
el impacto es muchísimo mayor y también un impacto indirecto que no debe ser desmeritado desde ningún punto de vista. Entonces, a mi parecer, si hablamos de balance, el balance es sumamente positivo porque lo puso en la discusión internacional y porque también cambió la narrativa y el sentido común de personas que vieron estas acciones de solidaridad y no entendían porque había un bloqueo económico. Es decir, la solidaridad permitió también sensibilizar y educar sobre qué era lo que estaba sucediendo. Y sobre lo que mencionaba Charlene, sobre la violencia digital, a mí me parece también fundamental esta discusión porque tendemos a pensar que lo que sucede o la violencia en espacios digitales no es equiparable a la violencia física, pero lo cierto es que tiene el mismo efecto amedrentador, el mismo chilling effect sobre la discusión pública y que también, como ha sido reconocido ya por varios relatores y relatoras de Naciones Unidas, los derechos humanos que se protegen en el espacio físico se protegen exactamente igual en el espacio digital. Y por eso es tan necesario que estas compañías, sobre todo aquellas que se encuentren basadas en ciertos países, es decir, no todos los países tenemos como la inscripción de estas organizaciones y los mecanismos judiciales para hacerlas responsables, pero hay unos en los que sí que se les puede exigir ciertas limitaciones o ciertas protecciones para la difusión de contenido, porque por ejemplo se difunden amenazas o intimidaciones que a veces como se difunden en slang o en el vocabulario local, el algoritmo no es capaz de identificar como vocabulario ofensivo y que sobre eso sí que es necesario legislar en aquellos espacios en donde sea posible. También el uso de medios de troll que aunque no sean personas, es decir, aunque no exista necesariamente una persona detrás de cada troll, el efecto de intimidamiento, de intimidación, perdón, es clarísimo y es el mismo tanto para personas defensoras de derechos humanos como para personas periodistas. Entonces, eso merece especial consideración porque afecta igualmente el ámbito de la libertad de expresión de una forma amplísima como lo señalaste. Y sí, esas serían mis apreciaciones. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Valeria. Adelante, doctora Millán. No, y además, bueno, digamos, yo valoro muchísimo a las personas que deciden irse a exponer su vida, porque en realidad eso es lo que están haciendo. O sea, no sabemos lo que puede hacer Israel, ¿no? O sea, hasta ahora sí, los apresan, los torturan, pero los dejan salir de un buen día. O sea, realmente sí es muy, Cristina, es muy, aleccionador que sigan habiendo tantas y tantas personas dispuestas a poner en riesgo su vida, ¿no? Y eso también es muy impactante. O sea, no solo la idea de volver a poner los ojos sobre Palestina, saber lo que va a pasar, constatar la violencia, la brutalidad de esos soldados, sino también seguir, bueno, constatar que sigue habiendo personas que lo van a seguir haciendo, ¿no? Es muy, muy impactante, sí. Totalmente, totalmente de acuerdo, doctora Millán. No sé si haya otra intervención por aquí, tanto en el chat como en la Magdalena. Magdalena dice, ¿me permiten participar? Por supuesto que sí, Magdalena. Si quiere tomar el micrófono, adelante. Aquí le estamos solicitando el audio. O si no puedes utilizar el audio, Magdalena, ya, Hola, adelante. hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. Hola, hola, buenos días. Bueno, es la primera vez que hablo. Yo soy musulmana mexicana. Tengo contacto con Palestina. Es como solo expresar. Estoy muy agradecida por este seminario. No he podido estar en todos. Voy a intentar escucharlos. Y bueno, yo desde 2011 estoy conectada con Palestina, hermanas, hermanos palestinos. Estudio jurisprudencia islámica, he podido comprender un poco como mexicana, conversa, lo que es el mensaje del Islam, ¿no? Realmente es paz. Y bueno, con este genocidio he podido yo darme cuenta que es como silenciar la voz de la paz, la voz de la hermandad, de la unidad. Creo que humanamente esos son los intereses de quienes no siguen estas líneas.
y comprendiendo un poco la postura de Hamas, a quienes no llamamos terroristas como musulmanes, porque es difícil, son diferentes lenguajes, ¿no? En el mundo. Y en todo esto me siento muy emotiva en este momento porque, bueno, su link me lo compartieron en el grupo de Querétaro con Palestina y soy abogada. Realmente ha sido muy psicológicamente muy difícil el proceso del cambio de 2008, de 2011 a lo que fue el 7 de octubre, ¿no? Y en que había planes para apoyar a un hermano palestino que iba a viajar a Turquía el 10 y lo iba a poder apoyar. Y el nivel de afectación psicológica es muy grande, es realmente eh, inexpresivo para poder compartir el daño psicológico personal y no es imaginable lo que mis hermanos, hermanas puedan estar viviendo en todo este proceso. Y me permití hablar porque el día de ayer recibí un correo en el que, un mensaje de WhatsApp, perdón, en el que me informan que ya abrieron, cambió la política y pueden salir a partir de ayer. Me piden familias apoyo, yo tengo 7 familias, 8 familias, más de 60 personas. Tengo una campaña en GoFundMe. Hemos intentado por diferentes medios que puedan salir, por matrimonio, por ayuda, por hermandad, a partir, o por medio de Egipto, en que una hermana, Laila Kassab, está en Facebook, es una pintora ella. Ella tiene campaña desde antes de 2011 con niños mutilados. Ella es artista y pues de alguna forma apoyarlos psicológicamente. Entonces, el día de ayer ya se dio la noticia y obviamente pues para mí es muy triste porque es parte de la colonización, ¿no? La gente ya no aguanta. No he podido yo enviar dinero, se ha bloqueado, se regresa a mi cuenta. La ayuda de donaciones y tenemos que triangular, ¿no? Entre países, entre Egipto, Reino Unido, etcétera, para poder hacer llegar las donaciones. Entonces, pues en nombre de todas estas familias, estos miembros, pues les doy las gracias. Y, y sí hago mucho hincapié, ¿no? Realmente en todos estos años lo que yo he visto a nivel de creencia es que hay un bloqueo de promover la paz y lo que es la esencia pues de los valores humanos, ¿no? Que representa el Islam y pues, se maneja simple políticamente, no deja de ser una herramienta para cambiar los mensajes hacia la humanidad. Entonces eso es todo y les agradezco mucho. Gracias. Al contrario, Magdalena, gracias a ti. Y como dice aquí Diana en el chat, admiración y respeto. Y también decir que este espacio pues también puede ser útil para pues hacer difusión de todo lo que sea necesario, ¿no? También es algo importante que es lo que podemos hacer desde acá. Y si tienes tú algunas cosas que tú creas que sean necesarias de difundir, de amplificar, pues también ten por seguro que este espacio también va a ser uno de los que se pueden usar para eso. Así que ese es lo que puedo decir, Magdalena, y gracias por compartir. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Magdalena. Pues apreciables colegas, con esta presentación del día de hoy de Valeria y la participación de todas y todos ustedes, pues yo creo que estamos dando fin a esta sesión. Valeria, te agradecemos muchísimo el tiempo, todo lo que, mira, sacaste en términos de discusión, efectividad, todo lo que pues provocó tu presentación, pues es muy útil para estas cosas que intentamos hacer, aunque sea conectados, pero mira, conectamos personas de Argentina,
Tú estás en Londres, de España, de varias partes de México. Belén creo que está ahorita ya todavía en Granada. O sea, bueno, tratamos de hacer esto no solamente algo automático o automaticista por medio de Internet, sino que también algo real, ¿no? Que conecte mentes e identidades a través de la tecnología. Entonces, vamos a seguir con este esfuerzo. Y pues agradeciéndoles nuevamente a ti, Valeria, a la doctora Millán y a todas las personas que participaron, les recuerdo que la siguiente sesión pues está calendarizada para el día 9 de julio. Ahí la doctora Millán me va a hacer favor de estar, no voy a poder estar, pero va a participar la doctora Sonia Boulos de la Universidad de Nebrija. Ella también es palestina y está radicando en España y es jurista también. Y luego la del 16 yo voy a estar, la doctora Millán no va a poder estar, pero le tocará a Isaac Monterrosas, el escolasticidio en Palestina. Ese será el 16 de julio. Y ya vamos acercándonos al final de esta parte cuarta, que se llama La solidaridad global y el reclamo de lo humano, que es el bloque donde estamos ahora todos participando. Bueno, pues les mando un fuertísimo abrazo y nuevamente el agradecimiento a Valeria por su tiempo, esfuerzo. Espero que pueda participar también en el proyecto editorial que tenemos y les deseo un excelente día. Gracias, doctora Millán. Gracias, Valeria. Gracias, Moisés. Gracias, Valeria. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos la siguiente. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Gracias, Vale. Gracias.